Tras la muerte de mi hermano, un legado de 35 millones de pesos fue revelado, pero lo que encontré en la carta cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Las palabras me golpearon como un mazo. Mi hermano, Mario, había sido el faro en mi vida, el modelo a seguir que siempre admiré. La noticia de su deceso me dejó en un estado de confusión y dolor ardiente. Mientras todos a mi alrededor lloraban su partida, yo sostenía en mis manos la carta que definía su vida y, ahora, la mía. Dentro de mí crecía un caos. Mario había tenido éxito, había sido respetado, él había roto las cadenas de la pobreza con su ingenio y esfuerzo. Yo, en mi reducido mundo de ingeniero, había priorizado las necesidades de la familia por encima de mis propios sueños. Pero ahora, con esta fortuna, surgía un dilema que nunca imaginé enfrentar. ¿Es esto realmente un regalo, o tal vez una maldición disfrazada? La carta revelaba más que solo la suma cuantiosa, en sus palabras profundas y cuidadosas se escondía un oscuro secreto. Durante años, Mario había estado involucrado en conflictos legales que ponían en tela de juicio la ética de nuestras raíces familiares. Recorría la historia de injusticias que nos habían marcado, las mismas que él había querido confrontar, pero que ahora caían sobre mis hombros como un yugo inquebrantable. Sentía la presión de lo que él había defendido y de lo que significaba luchar por la dignidad familiar. Mientras leía fragmentos que destilaban frustración y sacrificio, la mente me daba vueltas. El aire se tornó pesado, cada respiración era un recordatorio de que estaba atrapado en un limbo entre el pasado y un futuro incierto. La lucha de Mario por la justicia, por devolver a nuestra familia la dignidad, comenzaba a transformarse en un espejo que reflejaba mis propios temores. ¿Qué pasaría si usara este dinero para asegurar un futuro cómodo, pero traicionara lo que él había creído hasta el final? Las palabras de Teresa, una anciana amiga de mi madre, reverberaban en mi cabeza. El dinero no compra dignidad, Alejandro, me había dicho en una antigua conversación, lo que me hizo cuestionar si realmente deseaba seguir el legado de mi hermano o dejarme llevar por la oscuridad de las tentaciones materiales. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Regresé a la carta, y cada línea me empujaba a un callejón sin salida. Sentía el sudor en la frente mientras la angustia me apretaba el pecho. Estaba a punto de heredar una fortuna, pero la verdad de quién era mi hermano se desdibujaba en la penumbra de secretos familiares. Gritos internos surgían en mi mente, cada uno reclamando respuestas. Esta herencia podría crear una vida de comodidad, sí, pero a costa de las raíces y la lucha que nos habían definido. La presión se intensificaba, a medida que se acercaba el funeral. Las tensiones crecían entre allegados que tenían opiniones diferentes sobre el futuro de aquellos millones. Con cada día que pasaba, me daba cuenta de que el legado de Mario era más de lo que mis ojos podían ver. La elección se volvía cada vez más angustiante, me defendía a mí mismo y a mi familia, o buscaba la verdad escondida en las sombras. Mi mente bullía con la interrogante, ¿sería un cobarde si optaba por lo fácil, o un guerrero si decidía enfrentar lo que se me venía encima? La presión era tal que cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué camino elegiría? Lo único que sabía era que esta herencia no solo cambiaría mi vida, sino también la historia de mi familia. La noche previa al funeral, el silencio en mi hogar se volvió ensordecedor. Sentado en la sala con la carta de Mario en mis manos, el peso de la culpa y la incertidumbre se entrelazaban en mi corazón. A cada latido, las promesas y los secretos que había heredado me empujaban a una odisea que ni siquiera sabía si deseaba emprender. La oscuridad de las palabras de mi hermano resonaba como un eco implacable, y mis pensamientos giraban en torno a cómo honrar su memoria. La primera luz del día trajo consigo una mezcla de tristeza y determinación. Me vestí con la uniforme de ingeniero, la que solía recordar la seguridad de mi trabajo. Pero hoy, esa seguridad se sentía como una ilusión,
como un disfraz que ocultaba la verdad urgente que necesitaba enfrentar. La familia no solo estaba de luto por la pérdida, sino también por lo que se avecinaba. La sonrisa de Mario, la fuerza de su ejemplo, me instaba a encontrar mi voz en medio del ruido del duelo. Durante el servicio, noté las miradas suspicaces de primos y tíos, un juego de poder encubierto mientras discutían sobre cómo debería usarse la fortuna dejada por Mario. Susurros se entrelazaban con el llanto, cada palabra sabía a helado, cada mirada implicaba un juicio. Sentía que las balas de sus opiniones intentaban atravesar mi piel. Me di cuenta de que no solo estaban debatiendo el futuro de los 35 millones de pesos, sino también la esencia del legado de Mario. Cuando llegó el momento de dirigirme a los presentes, el nudo de incertidumbre en mi garganta se transformó en un llamado a la acción. Mario siempre ha sido un luchador, comencé, mi voz resonando con la verdad de sus esfuerzos. No solo luchó por sí mismo, sino también por todos nosotros. Las palabras brotaban con una claridad que me sorprendía, impulsadas por un torrente emocional que no podía ignorar. Es momento de que tomemos decisiones que reflejen nuestra dignidad como familia. Debemos honrar la injusticia contra la que él peleó y no dejarnos seducir por la codicia. Las reacciones de los asistentes fueron variadas, algunos asintieron, mientras otros fruncieron el ceño. La incertidumbre que había sentido durante días ahora parecía deslizarse de mis hombros, al menos había dado un paso hacia lo que sabía que era correcto. En ese instante, comprendí que este era solo el primer capítulo de una historia más amplia en la que yo debía encontrar mi lugar. La herencia era solo el comienzo de una lucha interna por definir quién quería ser realmente. Días después del funeral, decidí que no podía seguir a la sombra de Mario, debía entender su legado en su totalidad. Comencé a investigar los dilemas legales en los que había estado involucrado, buscando piezas de la historia que se habían perdido en el caos. No solo se trataba de dinero, sino de la dignidad que habían enfrentado nuestras raíces, la lucha por la justicia que faltaba en la vida de tantos. Y mientras desentrañaba esos sucesos, me topé con una figura enigmática, un abogado que había representado a Mario en sus batallas legales, conocido por su approach poco convencional. Su nombre resonaba en las notas que había encontrado, un hilo que ataba todo en una red de apropiaciones e injusticias familiares. Decidí que necesitaba hablar con él. Podría ser que, junto a su guía, pudiera no solo entender el legado de mi hermano, sino también descubrir el propósito detrás de mi propia existencia en este nuevo y complicado panorama. Al alcanzar su oficina, una montaña de incertidumbre creció en mi interior. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Apenas crucé la puerta, la mirada del abogado me atrapó. No tenía idea de que un nuevo capítulo de mi vida comenzaba justo ahí, donde mis miedos y mi sentido de justicia se enfrentarían cara a cara. ¿Realmente estaba listo para lo que podría descubrir? La tensión era palpable y, una vez más, la historia que heredaría comenzaba a definirse en ese instante. La oficina del abogado era un laberinto de libros y documentos apilados, reflejo de innumerables batallas legales y historias no contadas. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y expectación, como si cada cliente fuera un rompecabezas esperando ser resuelto. Sin embargo, en mi interior, el pánico crecía. Sabía que mis palabras formarían la base de un nuevo camino, pero temía no estar a la altura. Vine a hablar sobre Mario, logré articular, sintiendo que cada sílaba pesaba más que la anterior. Su mirada se intensificó, como si escudriñara cada rincón de mis pensamientos. Siento que hay cosas que no entiendo sobre su lucha y el legado que dejó. Mientras hablaba, un torrente de emociones se desbordaba en mí. Mi voz tenía la firmeza de la incertidumbre y la fragilidad del duelo. Mario era un hombre complicado, me respondió el abogado, en un tono que bordeaba lo filosófico. No solo luchó contra un sistema complicado, sino también contra sus propios demonios. Las decisiones que tomó fueron tanto personales como estratégicas. ¿Te sientes preparado para explorar eso? Su pregunta resonó profundamente. Era como si me desnudara por dentro, como si cuestionara no solo mi relación con Mario, sino también mi propio carácter. Decidí que la respuesta debía ser un firme sí. De alguna manera, eso me llevó a aceptar que el camino hacia el entendimiento de mi hermano también pasaba por desentrañar mis propias raíces.
Con cada palabra que intercambiábamos, las capas de miedo y duda empezaban a despegarse, revelando un deseo ardiente de empatía. Era un paso hacia la autenticidad. Si quería honrar su memoria, debía primero enfrentar mi verdad. El abogado me habló sobre un caso específico en el que Mario había estado involucrado, un conflicto dentro de la familia que había sido desestimado, pero que en gran medida definió su vida. Ahí, en esos documentos, encontré detalles de un enfrentamiento que nunca había conocido. Era como abrir una puerta a la sala secreta de la historia familiar, un espacio que había estado sellado para mí hasta aquel momento. Con cada revelación, mi identidad comenzaba a moldearse de formas inesperadas. Comprendí que no solo estaba buscando la verdad sobre Mario, también estaba en una búsqueda interna de quién era yo en este entramado de ambiciones y traiciones. A cada nuevo documento que revisábamos, sentía una mezcla de determinación y miedo, como un escalador ante una montaña inexplorada. La conversación pasó rápidamente de lo legal a lo emocional, y fue el abogado quien, en un momento decisivo, me preguntó, ¿cómo piensas honrar a tu hermano? ¿Qué legado deseas construir tú mismo? La carga de esa pregunta hizo que me detuviera. Pascual, el abogado, parecía tan seguro de que yo tenía la respuesta, pero en el fondo, la respuesta no estaba tan clara. El eco de su pregunta reverberaba en mi mente. Mientras retomaba el camino a casa, cada paso se sentía diferente. Mi mente estaba agitada, con piezas del rompecabezas girando y encajando en mi interior. Comprendí que estaba en el inicio de una travesía. No solo había comenzado a desentrañar el legado de Mario, sino que también comenzaba a forjar el mío. Tenía que encarar las realidades que me aguardaban y, más importante aún, encontrar ese propósito que me había eludido hasta ahora. Al llegar a casa, me sentí impulsado a revisar la carta de Mario, una vez más. Este momento no era solo una simple búsqueda de herencia, era un viaje hacia mi propio despertar. Con la perspectiva renovada, mis ojos buscaron respuestas en sus palabras. Al final, mi mirada se detuvo en una frase clave que me había pasado desapercibida antes: tuve que hacer lo que era correcto, no lo que era fácil. Esa idea resonaba con una verdad inquebrantable y encendía un fuego en mí. Poco sabía que esta sería la chispa que llevaría a la confrontación con aquellos que estaban decididos a desvirtuar el legado de Mario. Había llegado el momento de enfrentar no solo a los demonios del pasado, sino también a los intereses que intentaban apoderarse del futuro que él había querido construir. ¿Sería yo capaz de luchar por lo que verdaderamente importaba? La noche se cerró sobre mí, y con ella, la decisión que pronto cambiaría el rumbo de mi vida comenzó a tomar forma. La primera luz del día rompió la oscuridad de la noche anterior, pero en mi interior, todo seguía en penumbra. La carta de Mario, ese documento que había tomado vida en mis manos, se convirtió en una llama que iluminaba preguntas más que respuestas. ¿Qué es lo correcto?, resonaba en la atmósfera, empujándome hacia una nueva etapa de introspección sin precedentes. Esa mañana, el aroma del café llenaba la casa, pero no lo noté. Su sabor se tornaba insípido comparado con el torrente de decisiones que se agolpaban en mi mente. Tenía que dar un paso más allá de mi duelo, tenía que convertirme en el protagonista de mi propia historia. Mi hermano había confiado en mí, incluso en su ausencia, para seguir su legado. Las palabras escritas podían ser solo el principio. Con el corazón acelerado y recorriendo la casa como un ritual, busqué los documentos legales que el abogado me había proporcionado. Cada hoja tenía el potencial de ser una llave que abriese puertas a un mundo desconocido, repleto de círculos familiares oscuros y acuerdos ocultos. Al abrir el primer documento, reconocí las fechorías de aquellos que habían jugado con el futuro de Mario. Me di cuenta de que mi desafío no solo era entender su historia, debía estar listo para pelear por aquello por lo que él había luchado. Mi mente, por primera vez con claridad, se aventuró hacia la construcción de mi propia estrategia. No podía dejarme llevar por la marea de emociones, debía planear, calcular. En el fondo, el camino que decidiera tomar no solo afectaría mis posibilidades de rectificar el legado de mi hermano, sino que también moldearía mi propia identidad. Si Mario había luchado contra un sistema que se oponía a él, yo debía estar dispuesto a plantarle cara. Mientras me sumergía en el contenido de los documentos, noté ciertos nombres que despertaban en mí un halo de incomodidad. Eran personas que, habiendo estado siempre en un segundo plano,
ahora emergían con situaciones inciertas. Decidí investigar más sobre ellos, de hecho, era crucial entender a quién me enfrentaría. El conocimiento se convertía en mi aliado más potente, no podría lidiar con esto solo. Sabía que necesitaba ayuda, así que comencé a construir una red de contactos. El mismo abogado que había guiado a Mario debía ser mi primer paso. Fue como volver a entrar en la antigua oficina familiar, la calidez de sus paredes, aunque aún en sombras, me animó a buscar respuestas con él. La llamada fue breve, pero la determinación en mis palabras fue evidente. Habría preparación, y un nuevo encuentro se programó, mientras tanto, mis sueños saltaban de la ansiedad a la claridad. En ellos, Mario aparecía como una figura protectora, guiándome en la oscuridad, y recordándome con su característica sonrisa que lo correcto siempre había valido la pena, sin importar los retos. Pero esto no era solo un viaje emocional, era una misión que demandaba acción. Mi mente florecía con nuevas ideas, estrategias que pronto desempeñarían un papel crucial en mi lucha. El horizonte se oscurecía al caer la tarde, pero la penumbra no llenaba mi ser. Con cada decisión, sentía como todas mis capacidades ocultas emergían, como arreglaba las piezas que me unían a Mario, pero también a mí mismo. Puede que estuviera dispuesto a enfrentar la confrontación, sin embargo, la pregunta de cómo seguir honrando su memoria persistía en el aire. El eco de la vida, los sueños, y los errores de Mario cada vez resonaban más en mí. Un hilo de resolución me sujetaba mientras planeaba mis próximos pasos. Debía prepararme para la batalla no solo para reclamar su legado, sino para definir el futuro que quería construir, pero, en medio de esta confusión ordenada, un mensaje emergió en mi correo electrónico, una cita inesperada con quien había estado vinculado a Mario más de lo que imaginaba. Al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Estaba en juego algo más grande de lo que había anticipado, y esto prometía ser una revelación crucial. Estaba preparado para lo que estaba por venir. La reunión con el abogado estaba programada para el día siguiente. La noche antes, la ansiedad se mezclaba con la expectativa, y la figura de Mario rondaba mis pensamientos. La combinación de su ausencia y el peso que llevaba sobre mis hombros me impulsaba a visualizar, no solo las preguntas que debía plantear, sino también las respuestas a las que aspiraba a llegar. Sabía que algunos secretos estaban a punto de salir a la luz, y aún no entendía cómo eso moldearía mi futuro. Al llegar al despacho, el ambiente correcto me envolvió de inmediato. La oficina olía a papel viejo y café. Los diplomas en la pared eran un recordatorio del legado que Mario había seguido con determinación, un camino marcado por la ley y la ética, en tomas de decisiones difíciles. Cuando el abogado me saludó con una sonrisa palpable, supe que estaba listo para desentrañar la complejidad de esta situación. Lo que tenemos aquí es bastante único, comenzó, mientras me mostraba unos documentos más que reveladores. Mis ojos se abrieron ante la magnitud de las cifras, pero fue la exposición de la vida financiera de Mario lo que realmente me quitó el aliento. ¿Por qué había mantenido este secretismo? ¿Qué había detrás de su determinación para ocultar tanto? Cada hoja en su escritorio era un eco de decisiones, las cuales entendía poco a poco como símbolos de sus propios temores y ambiciones. Mientras escuchaba al abogado, una certeza empezaba a cimentarse en mí. No solo se trataba de una lucha por un patrimonio, sino de descubrir quién era realmente mi hermano. Su lucha, sus errores, sus victorias, todo estaba interconectado en un frágil hilo de revelaciones. Estas nuevas capas de sentido me empujaban a cuestionar si yo había sido realmente consciente de la vida de Mario, o si había vivido en una burbuja lejos de sus verdades más difíciles. Empecé a notar que, al hacer preguntas, mi voz adquiría un tono de autoridad que antes no había conocido. Era como si cada sílaba estuviera cimentando no solo mi potencial en este ámbito legal, sino también la imagen de la persona que quería llegar a ser. Por primera vez, sentí que me atrevía a levantar la cabeza y afrontar lo que me esperaba más allá. Después de la reunión, mientras regresaba a casa, reflexioné sobre cómo esto transformaría mi narrativa. La jornada había dejado en mí una semilla de coraje que pronto germinaría en acción. No podía quedarme de brazos cruzados esperando que las respuestas vinieran a mí. Necesitaba tomar control. Las noches, que anteriormente solían estar plagadas de pesadillas sobre la pérdida, empezaron a poblarse de planes y estrategias.
Tal vez este camino, lleno de incertidumbres, también traía consigo la posibilidad de redescubrir mi propio propósito. La idea de luchas ajenas se tornaba en fuerza para revelarme a mí mismo. Poco a poco, comencé a esbozar un plan que incluiría no solo lo que haría con el legado financiero de Mario, sino cómo convertiría la esencia de su vida en mi propio viaje de descubrimiento. Tendría que enfrentar a aquellos que habían estado en las sombras, pero cada vez que pensaba en ellos, la resolución crecía en mi interior. Fue entonces que recibí otro correo, esta vez de un contacto inesperado. Aparentemente, alguien cercano a Mario tenía información crucial que podría cambiar el rumbo de todo. No solo se trataba de un financiero, había conexiones emocionales entre ellos que podría abrir un mundo de verdades ocultas. Resumí la tensión del momento. Descubra esta nueva pista en mi próxima acción. ¿Estaba preparado para enfrentar las revelaciones que este contacto podría traer? El caos de mis pensamientos se entrelazaba con un fervor renovado. No solo lucharía por el legado de Mario, también embargaría a la sombra de su vida para catapultar mi propia existencia. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? El día siguiente amaneció gris, como si el cielo mismo presintiera la turbulencia que se avecinaba. Cada paso hacia la oficina de Mario se sentía más pesado que el anterior, pero sabía que esta vez no podría volver atrás. El contacto mencionado había sugerido que se reunirían en un café cercano, un lugar que albergaba más historias de las que podría imaginar. Mi mente daba vueltas en torno a la idea de que quizás no todas las verdades estaban listas para ser reveladas. Al llegar, el aroma intenso del café recién hecho chocó con el frío que me envelopaba. Busqué en la pequeña sala de espera, y allí estaba, una figura de mediana edad, con una mirada que reflejaba tanto pesar como determinación. Era la primera vez que sentía una conexión emocional tan profunda con alguien que, aparentemente, era un completo desconocido. Mi propósito estaba claro: desentrañar las verdades que mi hermano había dejado atrás. Gracias por venir, dijo el hombre, extendiendo su mano. Soy Hugo, amigo de Mario. Su voz era un eco de la complicidad que había existido entre los dos. Con cada palabra, podía sentir que la intimidad de su relación con Mario iba a iluminar rincones oscuros de su vida. A medida que conversábamos, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Hugo no solo compartía anécdotas entrañables, también arrojaba luz sobre una faceta de Mario que ni siquiera había imaginado. La pasión que mi hermano sentía por ayudar a otros estaba entrelazada con un torbellino emocional que lo había llevado a elecciones complicadas. Comenzaba a entender que el legado financiero no solo era una cifra fría, sino un símbolo de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Hablamos de muchas cosas, compartió Hugo con un tono reflexivo. Pero nunca pienses que fue fácil. Mario se enfrentó a muchas presiones, y a veces, tomó decisiones difíciles. Yo asentí, sintiendo que cada palabra descorría el velo de las dudas que me rodeaban. La voz de Hugo resonaba con una verdad que me invadía por completo. Cada revelación era una oportunidad para mirar más allá de la imagen que había mantenido de mi hermano. Mientras más charlábamos, me percaté de que esta búsqueda no era solamente sobre Mario, sino sobre mí. La responsabilidad que ahora recaía sobre mis hombros no solo implicaba manejar un legado monetario, sino también reconciliarme con un pasado que había ignorado. Esta sensación se intensificó cuando Hugo mencionó que existía un documento que Mario había guardado celosamente. Es una carta que escribió, una explosión de sus pensamientos más íntimos, dijo, casi con reverencia. El momento de la verdad se acercaba, y yo podía sentir que, aunque estaba en el camino de entender a Mario, en realidad estaba descubriendo al verdadero yo. Esta carta representaba un puente hacia el cierre que tanto anhelaba, pero también un desafío. Preguntas incesantes surgían en mi mente: ¿qué confesiones haría mi hermano? Estaba listo para enfrentar su verdad y, por ende, la mía. La conversación terminó con la promesa de revisar ese documento pronto. Mientras caminaba hacia casa, una mezcla de ansiedad y determinación me acompañaba. Sabía que estaba en la frontera de algo monumental. La idea de sucesos que se revelaban y secretos familiares me llevaba a examinar mi propia vida, las decisiones que había tomado y las temáticas que había esquivado. Sintiendo que el peso de sus palabras se aferraba a mí, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba.
No solo se trataba de enfrentar los secretos de Mario, sino también de confrontar los patrones ocultos que había evitado en mi propia vida. La urgencia me impulsaba a ser audaz, y a pesar de los temores que emergían, la resolución de cambiar mi narrativa se hacía más fuerte. Poco sabía que aquella carta no solo develaría la historia de Mario, sino que también desataría mis propios demonios internos, presionándome a tomar decisiones que podrían cambiar mi futuro para siempre. ¿Qué pasaría cuando finalmente abriera el enigma? ¿Qué Mario había dejado tras de sí? El desenlace de esta búsqueda de verdades estaba más cerca de lo que imaginaba, y el momento de enfrentar mi propia historia se avecinaba. A la mañana siguiente, el cielo aún parecía oscuro, como si la tormenta interna que había comenzado a gestarse también se manifestara en el exterior. La idea de abrir la carta me inquietaba. La carta de Mario no era solo papel, era un recordatorio de sus luchas, y me enfrentaba a las mías. Mis pasos hacia el café donde quedé con Hugo eran ahora más decididos, como si cada paso representara una elección crítica en mi nuevo camino. Cuando llegué, me encontré con Hugo. Lo saludé, intuía, también buscaba respuestas. La curiosidad y la ansiedad palpitaban en el aire, haciéndose más intensas en cada instante. Con un gesto, me indicó que nos sentáramos en una esquina alejada, un espacio que ofrecía cierta privacidad y protección frente a las miradas curiosas. ¿Listo para lo que viene?, preguntó Hugo, su tono abrigado de una empatía que me resultaba reconfortante. Asentí, aunque sabía que las palabras que vendrían podrían arrastrar recuerdos y verdades que había eludido. En un momento, Hugo sacó una carpeta de su maletín, abierta sobre la mesa, revelando una carta. Era la carta, la tomó con delicadeza y me la pasó, observando cada reacción que pudiera brotar de mí. No había más preámbulos, el momento de la verdad llegó, y mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Extendí la mano para tomarla, y al abrir la hoja, el aroma del papel viejo y las palabras de mi hermano se fundieron en mi ser. Es momento de descubrir quién era realmente Mario, dijo Hugo, observando atento mi proceso. Las palabras en la carta comenzaron a cobrar vida, leí fragmentos sobre sus frustraciones, sus deseos y sus miedos más profundos. Mario no solo hablaba de su legado financiero, sino de sus sueños inalcanzados y de la carga que sentía al tener que siempre estar a la altura de las expectativas familiares y sociales. Cada línea era un eco de mi propia lucha con el éxito y la presión de cumplir. Conforme avanzaba en la lectura, mi corazón se hundía y se elevaba a la vez. La vulnerabilidad que exhibía era palpable, y me sentía despojado de mis propias defensas. Comprendí que esta búsqueda no solo era para desenterrar el pasado de Mario, sino una invitación a confrontar mis propias sombras. ¿Acaso había estado irremediablemente atrapado en mi propio ciclo de expectativas y decepciones? Las reflexiones estaban enredadas en mis pensamientos mientras cerraba la carta, mi mente girando en torno a la revelación sobre mi hermano. Hugo observaba, dándose cuenta de mis dudas. No tienes que cargar solo con esto. Mario fue fuerte, pero también fue humano. Su legado incluye la libertad de ser tú mismo, me dijo, sus palabras como un bálsamo. Pero yo sabía que, en última instancia, la fuerza de esta carga recaía sobre mí. Mientras seguía procesando la profunda conexión y las expectativas que emanan de la carta, emergieron nuevas preguntas. ¿De verdad podía ofrecerme ese permiso de liberarme? Estaba listo para dar un paso al frente y tomar el control de mis propias decisiones, sin la sombra de Mario a sus espaldas. Cuando finalmente me senté en silencio, sentí que un cambio sutil comenzaba a gestarse en mí. Cada revelación sobre Mario se transformaba en un espejo que reflejaba mis propios anhelos y miedos. Mi viaje para entender su vida se entrelazaba inevitablemente con mi deseo de redefinir la mía. Las horas pasaron, pero mis pensamientos eran un torbellino. La carta no era solo la clave para el último legado de Mario, era un faro que iluminaba el camino hacia mi propia transformación. Mi vida no podía seguir siendo un eco de las decisiones de los demás. Al salir del café, la luz del día aguardaba, pero no era la que conocía. Era un nuevo amanecer, y aunque la carga de decisiones seguía pesando sobre mí, sentía que había tomado un pequeño, pero significativo paso. La carta había desatado un torrente de valentía dentro de mí. Mientras caminaba hacia casa, el manantial de sorpresas se intensificaba. Sabía que la verdad sobre Mario era solo la primera parte de un rompecabezas aún.
más grande. En los días que vendrían, a medida que caminara en la dirección de entenderlo, no podría evitar preguntarme, ¿qué parte de mí estaba esperando ser revelada, y cómo cambiaría mi historia? La realidad es que la historia de Mario y la mía se entrelazaban como nunca imaginé. Y en la próxima página de esta nueva narrativa, me encontraría con una decisión que pondría a prueba no solo mi comprensión de su legado, sino también mi voluntad de enfrentar los caminos que había evitado hasta ahora. El aire fresco de la mañana transportaba un aroma a tierra húmeda. Cada paso que daba me alejaba más de la sombra de Mario y me acercaba a un terreno desconocido que, al mismo tiempo, me emocionaba y me aterraba. La inquietud que me invadía parecía estar arraigada en un profundo deseo de transformación. Sin embargo, la volátil conexión que sentía con el legado de mi hermano impedía que me liberara por completo. En mi camino de regreso, decidí desviar un poco y entrar a una librería que siempre había admirado. Era un pequeño refugio por dentro, las estanterías repletas de historias no contadas parecían contactar con mi propia narrativa en pleno desarrollo. Allí, entre la diversidad de géneros, esperaban respuestas que quizás no estaban en una carta, sino en las páginas de otros que también habían navegado waters inciertos. Mientras hojeaba algunos títulos, noté un libro que capturó mi atención, Descubre tu verdadera voz. Su portada prometía un camino hacia el autodescubrimiento, algo que me resultaba más urgente que nunca. Por primera vez, volví a sentir ese impulso de ser proactivo. Compré el libro, convencido de que en sus páginas hallaría parte de la guía que necesitaba para enfrentar mis propios miedos. Al volver a casa, abrí el libro y me sumergí en sus enseñanzas. Cada capítulo iluminaba aspectos de mi vida que había ignorado, convocando el valor para apuntar más allá de las expectativas de otros, las que tanto Mario como yo habíamos llevado sobre nuestros hombros. El autor hablaba de la autenticidad, de las decisiones que debía tomar y, sobre todo, de tener la valentía de ser honesto conmigo mismo. Esa noche, mientras anotaba en un cuaderno las lecciones más importantes, una idea inesperada empezaba a tomar forma en mi mente. La visión que siempre había tenido de mis logros estaba en conflicto con la pregunta de qué realmente quería. Los ecos de las palabras de Mario resonaban en mí. Cada frase, cada declaración sobre su deseo de vivir según lo que verdaderamente anhelaba, chisporroteaba en mi interior. Al día siguiente, me desperté con una resolución intensa. Sabía que tenía que enfrentar al abogado de Mario, al hombre que había estado manejando su legado. Quería aterrizar en la realidad de las decisiones que me corresponderían y en lo que realmente significaba heredar 35 millones de pesos. ¿Sería solo un peso más en mis hombros, o podría ser una oportunidad de alinearme con mis verdaderos sueños? Al llegar a la oficina del abogado, la tensión levitaba en el aire. Me senté, sintiendo que cada segundo que pasaba traía consigo el peso de las expectativas familiares. Pero esta vez no me dejaría deslumbrar solo por la figura de la herencia. Quería esclarecer lo que realmente representaba para mí. Cuando el abogado llegó, con documentos en mano, su expresión era seria, como si él también reconociera la magnitud del encuentro. Bienvenido. He estado esperando discutir el legado de Mario contigo, comenzó con un tono grave. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la mirada comprensiva que cruzó entre nosotros, una mirada que iluminaba la huella emocional que Mario había dejado tras de sí. Mientras le escuchaba hablar sobre los números y las propiedades, mis pensamientos comenzaban a vagar. ¿Cómo podría esto ser un nuevo comienzo y no solo una continuación de su historia? Cuando llegó el momento de tomar decisiones concretas, mi corazón palpitaría con fuerza. Sentía que cada firma que iba a plasmar en un papel podía significar un paso hacia la reivindicación de mi propia voz, o, por otro lado, un regreso a la opacidad de vivir a la sombra de su legado. El instante de la verdad estaba cerca. Aquel día no solo estaría firmando documentos, estaría trazando una línea que definiría quién deseaba ser. Justo antes de cerrar la carpeta que contenía toda esa información, algo resonó en mi interior. ¿Sería capaz de abrazar esta oportunidad para crear una vida que fuera verdaderamente mía? El peso de esa decisión era abrumador, pero no podía olvidar lo que había comenzado a desatarse en mí. La transformación no era una solución instantánea, era un viaje que me exigía, ante todo, sinceridad. Mientras la pluma tocaba el papel,
La pregunta se agitaba en mi mente, ¿sería esta la elección que cambiaría mi vida o el primer paso hacia una nueva carga? Pero había algo más esperándome, un giro inesperado que cambiaría todo lo que había planeado. Al mirar al abogado, una sombra de inquietud cruzó su rostro. Hay algo más que debes saber, dijo, y mi corazón se detuvo. La frase del abogado quedó suspendida en el aire como un eco inquietante. Yo estaba listo para tomar decisiones sobre mi vida, para trazar un nuevo camino, pero su advertencia dejó claro que había más en juego. La incertidumbre me envolvía, y una sombra de ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué es? Logré articular, mi voz apenas un susurro. La mirada del abogado se tornó grave, y por un instante, me pregunté si tal vez lo que estaba por revelar amenazaba con desmoronar todo lo que había comenzado a construir en mi mente sobre el legado de Mario. Hay una cláusula en el testamento que no esperabas. Mario había dispuesto que, antes de poder acceder a cualquier cantidad, debías cumplir con ciertas condiciones. Su mirada profunda y seria me hizo estremecer. En primer lugar, debes demostrar que tienes un plan claro sobre cómo usar la herencia en un emprendimiento que beneficie tu futuro y que no está relacionado con su legado. Estaba paralizado. La idea de tener que justificar mi uso del dinero antes de recibirlo me producía una mezcla de indignación y desafío. Si realmente quería liberarme de la sombra de mi hermano, esto podría considerarse un obstáculo o, por el contrario, un empujón hacia aquello que siempre había querido hacer, diseñar mi propio destino. ¿Qué tipo de plan?, pregunté, tratando de mantener la calma. Un plan tangible. Un proyecto que sea viable y que pueda ser monitoreado. Un negocio, un proyecto artístico, algo que represente tu autenticidad y tus intereses. Mario quería que tomases esta herencia como una oportunidad de crecimiento personal, no como un simple alivio financiero. Las palabras del abogado resonaron en mí como una campana. Una mezcla de desánimo y determinación se apoderó de mi ser. La vida que había llevado hasta ese momento había estado marcada por las expectativas ajenas y por la inercia de un legado no elegido. Quizás esto es exactamente lo que necesitaba, pensé, intentando redirigir la rabia inicial hacia la construcción de algo propio y significativo, mientras el abogado ofrecía más detalles sobre la clausura del testamento. Mi mente comenzó a crear imágenes. ¿Qué tipo de negocio podría iniciar? ¿Qué pasiones había dejado de lado por miedo al fracaso o por la presión de estar a la altura de lo que Mario había logrado? Podía imaginar un espacio donde los jóvenes talentos pudieran ser impulsados, un lugar que combinara lo creativo con lo empresarial. Pero cada respuesta venía acompañada de un torrente de dudas. ¿Era suficiente? ¿Realmente creía en mí mismo lo suficiente como para dar ese paso? Al salir de la oficina, cada paso resonaba en el asfalto como un tambor que marcaba el ritmo de un nuevo desafío. Estaba frente a un abismo de posibilidades. Si me ponía a trabajar en este proyecto, no solo utilizaría aquel dinero, sino que abriría las puertas de mi propia identidad. Las horas se deslizaban rápidamente mientras pensaba en lo que significaría tomar las riendas de mi vida. Sin embargo, no podía escapar de la sombra de la duda. La presión para concretar algo valioso era abrumadora. Mientras me sentaba en un café cercano, la ansiedad se convertía en un nudo tangible en mi estómago. Debía preguntarme a qué voz quería realmente escuchar, la del miedo que venía del pasado o la de la determinación que emergía con fuerza de mi interior. Ese día, decidí emprender la primera etapa de un brainstorming, tratando de cristalizar mis ideas. Pero no solo se trataba de una lluvia de ideas, era un intento por conectar mis deseos con la realidad. Pasé horas dibujando esquemas en un cuaderno, tratando de dar forma a un futuro que, quizás, podría ser completamente mío. A medida que delineaba mi visión, un nuevo desafío surgió en mi mente. ¿Por qué no invitaba a otros a unirse a mi causa? Un grupo de personas con ideas afines podría ayudarme a definir aún más lo que realmente quería crear. Sin embargo, al pensar en esto, una sombra de inseguridad nubló mi mente nuevamente. ¿Sería capaz de liderar a otros? Esa pregunta emergió como un eco constante. Cuando estaba listo para volver a casa, decidí que tenía que ver a esas personas que alguna vez admiré como propuestas para este nuevo proyecto. Tal vez los soñadores podían transformarse en socios, y en ese círculo de confianza, la duda se disolvería. Pero una inquietud persistente me acechaba.
¿Estaría realmente preparado para invocar sus esperanzas y enfrentar sus expectativas? Mientras me dirigía a la puerta del café, una sensación de estar frente a un precipicio me sacudió. El camino hacia un futuro propio se estaba definiendo, pero los giros inesperados de esta travesía apenas comenzaban. ¿Sería este nuevo enfoque de colaboración la clave para desatar mi verdadero potencial, o abriría un campo de batalla del que aún no estaba listo para enfrentar? De pronto, mi teléfono vibró. Era un mensaje inesperado que cambiaría la dirección de mis pensamientos. Tengo información clave sobre Mario que te puede interesar. Hablemos. Mi corazón se aceleró. Aunque había decidido tomar el control, el legado de mi hermano aún guardaba secretos que podrían influir en cada paso que estaba por dar. La revelación de la existencia de condiciones en el testamento de Mario fue solo el inicio de una metamorfosis personal que me impulsaba hacia un nuevo camino. Mientras lidiaba con las solicitudes impuestas, comprendí que me encontraba ante una oportunidad única para redibujar mi propia historia. El peso del pasado aún persistía, pero decidí que no iba a dejar que me paralizara. La herencia no era solo un regalo, era un reto que marcaría un punto de inflexión en mi vida. Mi mente se activó como un engranaje fresco y brillante. Decidí que el primer paso era reunir a un grupo de personas con talento que compartieran mi visión. Un espacio que pudiera convertirse en una incubadora de ideas y sueños, un lugar donde las voces auténticas pudieran resonar sin miedo. Pero, para que esto funcionara, necesitaba ser honesto conmigo mismo sobre mis verdaderos deseos. En las siguientes semanas, organicé un encuentro con amigos y colegas. Quería que esas personas, que alguna vez admiré por su creatividad y determinación, se unieran a mí en este nuevo capítulo. Les presenté mi visión y cómo deseaba canalizar la herencia de Mario en un proyecto tangible que trascendiera sus legados de carga. Era el momento de dar voz a mi autenticidad. Cuando todos aceptaron unirse a mí, me sentí invadido por una mezcla de alivio y miedo. Este sería mi primer verdadero acto de liderazgo, y aunque la ansiedad llenaba mi pecho, el calor de su apoyo me alentaba. Era en este momento que comprendí que el legado de Mario no era una prisión, sino una sorpresiva llamada a la acción. Lo que antes había percibido como un yugo ahora se transformaba en un aliciente para crear algo significativo. Los días se convirtieron en semanas durante las cuales trabajamos intensamente en el proyecto. Incorporamos las opiniones de cada miembro, cultivando no solo un negocio, sino una comunidad marcada por la colaboración y el apoyo mutuo. Centrándonos en la justicia social y en atender las injusticias de las que había luchado Mario, decidimos crear un programa de financiamiento para emprendedores de comunidades marginadas. Queríamos brindar oportunidades a quienes habían sido relegados al olvido. En medio de nuestras reuniones, el espíritu de Mario nos acompañaba, recordándonos que cada elección podía cambiar el rumbo de muchas vidas. Finalmente, llegó el día de presentar nuestra propuesta a posibles inversores. La presentación fue intensa, cada palabra, cada gráfico, resonaron como un testimonio de lo que habíamos construido juntos. Al finalizar, las reacciones fueron positivas, incluso más de lo que había anticipado. Mientras la incertidumbre flotaba en el aire, la voz de un inversionista destacó entre los demás. Su pasión es contagiosa. Estoy dispuesto a invertir. Un torrente de emoción surcó mi ser. Había hecho algo más que cumplir con las condiciones del testamento de Mario, había reclamado mi voz y mi futuro. Meses después, cuando el negocio comenzó a florecer, la sorpresa más grande fue ver cómo no solo había logrado aceptar la herencia, sino que había encontrado un sentido de misión y propósito que una vez creí perdido. El honor que sentía por Mario fue el impulso que me permitió enfrentar mis propios demonios y darme cuenta de que en última instancia, mis decisiones definían no solo mi camino, sino también el legado que continuaría. Mirando hacia atrás, el viaje había sido difícil pero gratificante. Aceptar la herencia me llevó a descubrir la verdad sobre mí mismo y la esencia de mi hermano. La fusión de nuestros legados no solo habló de dinero, hablaba de dignidad, lucha y propósito. Comprendí que lo que realmente importa no es el dinero que heredamos, sino lo que decidimos hacer con él. Ahora, estaba listo para no solo ser conocido como el hermano de Mario, sino como Alejandro, un hombre que ha encontrado su voz y su camino en el mundo. La transformación había culminado en la creación de una plataforma que no solo empoderaba a otros, sino que también me dio la confianza y la capacidad de
Ser quien realmente soy. En ese momento decisivo, me di cuenta de que el verdadero legado de Mario vivía en mí, fortaleciendo mi determinación de buscar justicia y dignidad. Ahora, mientras cerraba esa etapa y me preparaba para nuevos desafíos, entendí que el viaje apenas comenzaba. Había recorrido un camino hacia la autenticidad, y era el momento de dejar fluir mis ideas, de conectar y crear experiencias que dejaran huellas. Mi historia no era solo mi historia, sino también la de todos los que habían sido inspirados por Mario. Sean valientes, amigos. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque cada interacción alimenta el algoritmo y hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace, su retroalimentación es valiosa. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es tiempo de cambiar vidas, y juntos podemos hacerlo.